Ay, buenas tardes, estamos todos. No hay uno con la cámara habilitada. ¿Pueden habilitar la cámara, por favor? Camila, Gonzalo, Julián, Hola, buenas tardes. Raúl, Buenas tardes. no. ¿Por qué hay dos Rosy? Ah, no, está acá. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, disculpen la hora, pero hace una hora que estaba tratando de entrar con la computadora. Bueno, a ver, tenemos que ver publicidad hoy y la semana que viene vamos a ver hipoteca. Creo, porque creo que no lo ven con el doctor de Rosa. A ver, 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿alguna duda de lo que vimos la semana pasada? Que habíamos terminado con medianería, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer un repasito de publicidad. No me acuerdo hasta dónde habíamos llegado. Habíamos hablado del concepto de publicidad. Habíamos hablado de qué más. De cómo llega a regularse o a crearse la 17.801, que es la Ley Nacional de Publicidad Registral. No hablamos de los sistemas registrales, ¿verdad? Creo que bueno, no me acuerdo, vamos a hacer un pequeño raconto. Si nosotros hablamos de sistemas, a ver, la publicidad, primero, estamos hablando de publicidad en esta materia porque el derecho real debe ser respetado por toda la sociedad. Y Freitas nos decía, es imposible que una sociedad respete un derecho que no conoce. Entonces, ¿cuál es la forma de llevar al conocimiento de esa sociedad que debe respetar este derecho? O sea, esta relación directa e inmediata entre la cosa y la persona, o entre la persona y la cosa, a través de la publicidad. La publicidad registral. Hablamos de Roma, no me acuerdo, ustedes no ven derecho romano, pero sepan que en Roma se publicitaban los derechos reales en 4 formas sacramentales distintas: la emancipatio, iure cessio, la reivindicatio, que les tiene que sonar, y la usucapio. La emancipatio, eran 4 formas específicas. La emancipatio era podemos decir que era una ceremonia en la que participaban 5 testigos, y había un librito con una balanza, y había entrega de la cosa. La iure cessio era una reivindicación ficticia. Tenemos la usucapión, la usucapio, perdón, que se daba por la posesión durante un tiempo determinado, que les tiene que sonar, es el antecedente de nuestra usucapión, y la adjudicatio, que se producía cuando los distintos sujetos se adjudicaban justamente los bienes. Esto en Roma. En el derecho germánico, y acá sí quiero detenerme un poquito más, porque esto es importante, que es absolutamente diferente a nuestro sistema registral, que es de raigambre romana, mejor dicho, publicitaria, porque el derecho germánico tiene lo que se conoce como el acto abstracto de enajenación. ¿Por qué esto? Ya nosotros vamos a ver que en nuestro sistema registral lo que llega al registro, en lo que se inscribe, no es el derecho, sino el documento portante de los derechos reales, ¿no? Todos los documentos que plasmen la constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos reales tienen vocación registral. En el derecho germánico, lo que accede al registro, y por supuesto que todas estas modificaciones, modificación, constitución, adquisición, transmisión, etcétera, tienen una causa, un origen, un acto jurídico, un contrato, por ejemplo, que le da nacimiento a ese derecho real, o que tiene como el sustento de esa modificación, transmisión, etc. Esto en el derecho romano no, y que es el que tiene vocación registral, ese documento. En el derecho romano, la inscripción, lo que se inscribe no es ese documento, llámese
compraventa, donación, constitución de hipoteca, etc. Sino que lo que se inscribe es un acuerdo, un convenio, un consentimiento que le da el titular del inmueble, el titular registral, a otra persona. Es decir, convienen, acuerdan, ¿sí?, que si el bien está en cabeza de A, pase a ser de titularidad de B. Y ese acuerdo es el que se inscribe. ¿Se entiende la diferencia? No la compraventa, por tanto, de la transmisión. Existirá una compraventa, pero lo que llega al registro no es ese documento, sino es el acuerdo entre A y B, donde A consiente que B sea el titular registral, donde A consiente que el inmueble esté inscrito a nombre de B. Ese acuerdo se independiza, que esto es muy importante, que tienen que saber, que se independiza del contrato. ¿Qué quiere decir que se independiza? Que tiene una vida absolutamente distinta, por lo que si el contrato tiene vicios, esos vicios no se transmiten a este acto, a este acuerdo de enajenación. ¿Se entiende? Entonces, cuando este acuerdo, este convenio, que obviamente tiene que ser formal, llega al registro, se purgan todos los vicios que tenía el contrato. Ergo, tenemos acá una inscripción constitutiva. No hay posibilidad, por ejemplo, de reivindicación. ¿Por qué? Porque si el acto estaba viciado de algún, o adolecía de cualquier vicio, ¿no?, si no había, por ejemplo, intervenido, o había intervenido un menor, se me ocurre, ¿no?, darles un ejemplo, o una compraventa entre cónyuges, en nuestro derecho están prohibidas, que llevo al derecho romano, este vicio, al existir este acto, por eso es abstracto, no arrastra los vicios. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir eso? Una vez inscrito este acuerdo, el derecho se presume, sin ni siquiera admitir prueba en contrario, que ha nacido en forma legítima. Esto no, ¿por qué les digo esto? Porque esto no pasa en nuestra legislación, ya lo vamos a ver. Pero lo importante es que sepan esta diferencia. Entonces, derecho romano, derecho germánico. Y nuestra publicidad registral, nuestro registro. La ley 17.801 es una ley nacional, como vimos la semana pasada, pues cada normativa local tendrá un decreto que se adapte a esa ley. Pero nosotros lo que vamos a ver son la normativa de esta ley y los principios registrales, fundamentalmente, que están en esta ley. ¿Qué son los principios registrales? Son las directrices, son las columnas que soportan este régimen jurídico de inscripción. Cada régimen jurídico registral va a tener sus propios principios. Y estos principios no son teóricos, surgen del articulado de la ley. Por eso cuando ustedes estudien este tema, tienen que tener la ley 17.801 al lado e ir analizándola. Porque ahora vamos a ver que nosotros vemos cada uno de los principios y vamos a hacer referencia a los artículos que lo contienen. Antes de empezar, sepamos la función de la inscripción en nuestro sistema registral, que a diferencia de lo que yo les estaba diciendo hace un minuto del sistema germánico, que lleva de la mano la fe pública registral. ¿Y qué es la fe pública registral? Que todo lo que esté inscrito es legítimo y no admite prueba en contrario. Cuando un sistema registral tiene fe pública registral, todo lo que accede al registro y se inscribe purga los vicios. La fe pública registral va de la mano con la inscripción constitutiva, que nosotros no tenemos en materia de publicidad registral. Si nosotros leemos el artículo 4º de la ley, nos dice:
La inscripción no convalida el título ni subsana los defectos de que adoleciera según las leyes. Es el principio o el postulado contrario absolutamente a la fe pública registral. Un régimen que tenga fe pública registral diría: la inscripción convalida el título nulo y subsana los defectos de que adoleciera. En cambio, en nuestra legislación, si nosotros inscribimos un título nulo o anulable o con cualquier vicio, la inscripción no lo purga, no lo sanea. ¿Por qué? Porque la función de registrar en nuestra legislación es para publicidad y oponibilidad a terceros. Como habíamos visto la semana pasada, no me acuerdo si lo vimos o no, pero nosotros tenemos el artículo 1982 que nos dice que el derecho real nace con título suficiente y modo suficiente. El derecho nace fuera del registro con título y modo. ¿Estamos? ¿Para qué tenemos que inscribir el documento portante de ese derecho? Para su publicidad y oponibilidad a terceros. Me lo dice el artículo 2 de la ley, lo complementamos con el cuarto, que me agrega que no hay subsanación de vicios ni convalidación de los mismos, y con el artículo 1983, que nos dice: la adquisición o transmisión de derechos reales constituido de conformidad con las disposiciones de este código no son oponibles a terceros mientras no tengan publicidad suficiente. ¿Se dan cuenta? O sea, ustedes si tienen que hablar de la función registral, deben referirse al artículo 2 de la ley y al 4. ¿Por qué les digo? Porque el artículo 2 está absolutamente concatenado con el 1983. Publicidad y oponibilidad a terceros. ¿Cuál es la consecuencia de esta expresión? Que no hay subsanación de vicios posibles. ¿Entendido esto? Perfecto. ¿Sí? Una consulta, esto es solamente el registro de inmuebles. Nosotros estamos hablando de la ley 17.801, que te voy a decir cuál es el título. Registro de la propiedad inmueble. ¿No? Si nosotros nos referimos, a ver, hay distintos registros, tenemos, y esto creo que lo vimos, un registro donde la publicidad tiene función constitutiva, que es el típico ejemplo, el registro de la propiedad automotor, pero no es el caso. Nosotros ahora hablamos obviamente de publicidad en materia de inmuebles. ¿Hasta acá vamos? Bien. Entonces, lo que ustedes tienen que saber son además de esto, los principios registrales. ¿Cómo vamos a analizar los principios registrales? Ley en mano. Porque les repito, estas son las patas de cada uno, vamos a ver el código acá, de cada una, de cada legislación registral. Y en la nuestra tenemos que ver la ley. Hay un PowerPoint acá, yo creo que los tengo. Publicidad, código, bueno, creo que lo de la nota lo vimos. Principios registrales. 1. Principio vamos a ir en orden, porque vamos del artículo 2 y seguimos. El primer principio registral es el principio de inscripción. ¿Qué implica este principio? ¿Cuáles son las situaciones jurídicas que tienen vocación registral? ¿Cuáles son las situaciones que se inscriben? Y esto lo van a encontrar en el artículo 2, 3 y 4. Estos son los 3 artículos que hacen referencia al principio de inscripción. De acuerdo con lo dispuesto, bueno, yo tengo el código viejo acá, por el 1893, perdón, del Código Civil y Comercial, para su publicidad y oponibilidad a terceros. Acá tienen, subrayen estas dos términos, publicidad y oponibilidad a terceros, porque lo tienen que tener así como un farol para no olvidarse de lo que estamos hablando. Fíjense cuáles son los documentos, tienen 3 incisos
donde la ley me dice cuáles son los documentos que tienen vocación registral. ¿Esto qué quiere decir? Que acceden al registro, que podemos inscribir. Primero, los que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o eximan derechos reales sobre qué tipo de bienes. Inmuebles. Ejemplos de este tipo de documentos. Compra-venta, donación, constitución de hipoteca, dación en pago, etc. Todos los que tengan como consecuencia la constitución, transmisión de derechos reales sobre inmuebles. B. ¿Dónde estoy? Los que dispongan embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares. Es decir, todas las medidas cautelares. Todas las medidas cautelares. ¿Cuáles son las medidas cautelares? Embargo, inhibiciones, no sé si ustedes ya vieron procesal, pero bueno, las deben conocer. Embargo, inhibición, medida de no innovar. Cualquier medida cautelar, tanto con relación a los inmuebles, como vamos a ver después, con relación a los titulares de esos derechos reales. Cuando hablamos de la inhibición, no se inscribe con relación al inmueble, se inscribirá con relación al sujeto titular del derecho real. ¿Estamos? Y tenemos el tercer inciso que nos abre una puerta, porque nos dice, los que establezcan otras leyes nacionales o provinciales. ¿A qué documentos nos referimos? Bueno, hay un montón. Conmigo, yo no sé si vieron el régimen de afectación a la vivienda, pero bueno, lo vieron en el cuatrimestre pasado. Si yo afecto al régimen de vivienda un inmueble, debo inscribir esa afectación en el registro de la propiedad. No es un documento que porte una constitución, modificación o extinción del derecho real porque no lo afecta. Estoy afectando a un régimen que va a proteger la vivienda. Pues ese documento debe inscribirse en el registro de la propiedad. La ley 14.005, que es una ley viejísima que establece que los boletos de compra-venta en determinado régimen se inscriben. Ahora tenemos la ley de la provincia, que bueno, no me acuerdo el nombre, que también regula o habilita la inscripción de los boletos de compra-venta. Se discute su constitucionalidad o no, pero lo que yo quiero que les quede claro, que este inciso 3 hace referencia a distintas leyes que pueden incorporarse o regular la inscripción del documento, pero eso va a depender de cada uno. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, el artículo 2 en sus 3 incisos nos dicen cuáles son los documentos que se van a inscribir. Y el artículo siguiente me va a decir cuáles son los requisitos que tiene que tener esos documentos. Los documentos mencionados en el artículo anterior deben estar constituidos por escritura pública, resolución judicial o administrativa, tener las formalidades que establecen la ley y estar autorizados en originales y copias, y revestir el carácter de auténticos y hacerse por sí mismos o con otros complementarios. Esto léanlos. El comentario que amerita es que cuál es la formalidad de esos documentos, o serán escritura pública o una resolución judicial o administrativa. ¿Cuál será una resolución judicial que tenga vocación registral? Por ejemplo, la declaratoria de herederos es un documento que debe inscribirse en el registro de la propiedad, obviamente con relación a los inmuebles del causante. A, el titular de dominio de un inmueble, fallece, lo heredan B y C, tramita su juicio sucesorio, B y C son declarados herederos, y esa declaratoria se va a inscribir en el registro de la propiedad, donde el que figura como titular de dominio es A. Entonces ya
no va a figurar como titular de dominio A, sino B y C. ¿A mérito de qué? Porque fueron declarados herederos de D. Esto se los remarco porque cuando veamos tracto sucesivo y tracto abreviado, vamos a volver sobre este tema. ¿Les queda claro esto? Por supuesto, documento notarial serán todos los documentos que tengan como consecuencia la transmisión, constitución o adquisición de derechos reales o de inmuebles. Una compraventa se debe hacer por escritura pública, una donación y cualquier otro, les repito, una constitución de hipoteca, etc. Bueno, el principio de inscripción creo que les va a quedar clarito con esto. A ver, los artículos, el cuarto ya lo leímos. El segundo principio es el principio de rogación. Rogación, artículos 5 y 6. 7 y 7. A ver, antes que nada les voy a hacer una observación. Si a ustedes les preguntan en los exámenes, a ver, háblenme del principio de rogación. Y ustedes dicen, el registro de la propiedad no actúa de oficio. Y se quedan mudos. No contestaron la pregunta. ¿Sí? Así debemos empezar a enunciar este principio. El principio de rogación justamente implica que no hay inscripción de oficio, que siempre la inscripción va a ser a instancia de parte. ¿Qué significa eso? Que el registro no puede tomar, si toma conocimiento de la constitución, transmisión, modificación o extinción de un derecho real, y esta no le es requerido, no le es rogado, no puede actuar de oficio. Siempre debe solicitársele, rogar al registro la inscripción de un documento. Y a continuación nos dice quiénes son los sujetos legitimados para peticionar esa inscripción. Le leo. Las escrituras, bueno, no, ahí donde estoy. La situación registral solo variará a petición. Fíjense, en esta frasecita yo tengo el principio básico. La inscripción registral va a variar solamente a petición. Nunca va a haber actuación de oficio. ¿A petición de quién? A y B. Del autorizante del documento que se pretende inscribir o su reemplazante legal. O sea, si es una escritura pública, el autorizante va a ser el escribano. Si es una declaratoria de herederos, va a rogar ¿quién? El juez. ¿Estamos? O su reemplazante legal, obviamente. Y en caso de que no sea rogado o pedido por el autorizante del documento, la ley habilita, en el inciso B, a que lo haga quien tuviera un interés en asegurar el derecho que se ha de registrar. Por ejemplo, supónganse que, vamos a ver una situación anómala, y muy burda. Supongamos que un señor solicita o gestiona un mutuo y garantiza eso. ¿Saben lo que son mutuos, no? Préstamo de dinero. Y la garantía que le va a dar a su acreedor va a ser una garantía real. Es decir, que va a hipotecar un inmueble. El señor le da $20.000 y este deudor hipotecario en garantía, que le garantiza al acreedor que le va a pagar constituyendo una hipoteca sobre su inmueble. ¿Cómo se va a instrumentar este gravamen? ¿A través de qué? ¿Cuál va a ser el instrumento? Una escritura y que se inscribe en el registro. Una escritura pública que debe inscribirse en el registro. Supónganse que hay connivencia entre el escribano y el deudor hipotecario. No pasa nunca, pero supónganse. Entonces, el escribano, que es el autorizante del documento, no ruega la inscripción de este documento.
O sea, no hablando en forma vulgar, no inscribe la hipoteca. ¿Hay algún perjuicio? ¿Va a haber algún perjudicado si esta hipoteca no tiene inscripción? El acreedor hipotecario, porque no la va a poder oponer ante el resto. Porque no, este derecho no va a tener oponibilidad a terceros. El derecho nació fuera del registro, pero va a carecer de publicidad y oponibilidad a terceros. Entonces, si el escribano, que es el autorizante del documento, sujeto habilitado según el inciso A, no cumple con su deber funcional de inscribir, entonces quien quiera asegurarse ese derecho va a poder reemplazarlo. En este caso, en el ejemplo, será el acreedor hipotecario. ¿Entienden a lo que se refiere este inciso? Bueno, principio de rogación. El artículo 7 les dice cómo será redactada y en la forma, bueno, no importa. Lo importante es que ustedes tengan el concepto del principio de rogación, quiénes son los sujetos habilitados para eso. Bien, principio de legalidad, artículo 8 y 9. Artículos, perdón. El artículo 8 y 9 son, en realidad el principio está dado por el artículo 8, que nos dice que el registro va a examinar la legalidad de las formas extrínsecas del documento. El registro examinará la legalidad, bueno, de las formas extrínsecas de los documentos cuya inscripción se solicita, atendiéndose a lo que surge de ellos y los asientos respectivos. ¿Qué significa esto? Que cuando accede al registro un documento con vocación registral, es decir, de los enumerados en el artículo 2, el registrador va a examinar que sus formas extrínsecas estén de acuerdo a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que esté escrito en idioma nacional, que el escribano autorizante, si es una escritura pública de transmisión de un derecho real, sea justamente un escribano, que tenga competencia, el escribano que esté en todas las firmas. Todo esto es lo que son ejemplos de formas extrínsecas. En principio, parecería que el registrador no puede involucrarse en el contenido del documento, en el derecho sustancial del documento. ¿Se entiende esto? El registrador no calificará si el que vendió es capaz, si estaba legitimado. Eso es lo que a primera vista parece decir el artículo 8. Y el artículo 9 nos dice cómo va a proceder. Tiene 2 vías. Si encuentra una nulidad absoluta y manifiesta, lo rechaza de plano. Por ejemplo, llega una escritura pública traslativa de dominio que está hecha en papel que no es protocolo, se me ocurre, o que está hecha en idioma, en inglés. Lo va a rechazar de plano. Les estoy dando ejemplos, Fíjense cómo dice el artículo. Si observa el documento, el registro va a proceder de esta manera. Rechazará los documentos viciados de nulidad absoluta y manifiesta. Ahora, si el vicio es subsanable, primero se los cuento, después se los leo, ¿qué va a hacer el registrador? Los va a inscribir en forma provisoria. ¿Por qué? El registrador inscríbese, porque fíjense que hay que nosotros sabemos que la inscripción es para la publicidad y oponibilidad a terceros. Entonces lo que tenemos que hacer, o lo que tiene que hacer el registrador, es inscribir. Después verá, señor escribano, usted se olvidó de pagar el timbrado. Señor escribano, falta, no sé, falta agregar tal documento. Falta, ¿se entiende? Esto es si el vicio es subsanable. Inscribe el documento y lo va a devolver en los primeros 30 días, con todas las observaciones. Entonces,
vuelve al escribano con todas las observaciones. ¿Cuánto? Lo va a escribir en forma provisoria, por un plazo de 180 días. Entonces, devuelve ese documento y debe ser subsanada este defecto en el plazo de 180 días. ¿Esto qué hace? Que se garantice que la inscripción de ese derecho tiene 180 días para que el defecto sea subsanado. Ahora, si pasan y transcurren los 180 días y el documento no vuelve a acceder al registro con la subsanación de la observación efectuada por el registrador, esa inscripción cae. ¿Se entiende esto? Se los voy a leer. Si el defecto fuera subsanable, va a devolver el documento al solicitante dentro de los 30 días para que lo rectifique. Sin perjuicio de ello, lo va a inscribir provisionalmente por el plazo de 180 días contados de la fecha de presentación. Bueno, para mí, si se acuerdan de esto, es suficiente. Observación con respecto a esto. Si bien esto ha corrido mucha jurisprudencia bajo el puente en este sentido, ¿hasta dónde llega la facultad calificadora del registro? ¿Podrá el registrador inmiscuirse en el fondo de los requisitos de fondo? Pues yo les diría que sí. Por ejemplo, en el año 1970, ustedes saben que bueno, ahora es el artículo 470, pero con el Código Civil teníamos un artículo que era el 1277 que establecía el asentimiento conyugal en caso de que el titular, siempre hablamos del hombre, bueno, que la mujer o el hombre titular del inmueble quisiera venderlo o disponer, se requiere el asentimiento conyugal. Es decir, que el cónyuge no dispone, firme la escritura dando el asentimiento. Esto lo deben haber visto ustedes en contratos, se me ocurre. ¿Lo vieron en contratos? Bien. Que firme el cónyuge no disponente es un requisito de fondo o de forma. ¿Qué les parece? Sería de fondo. Es de fondo. Pues bien, entonces, en 1977, en el fallo, en la Cámara Nacional de Apelaciones, se expidió en un fallo que se llama Mauricio Feldman sobre asentimiento conyugal. Había llegado al registro una escritura donde el señor Mauricio Feldman, casado, disponía de un inmueble y su cónyuge no había otorgado el asentimiento conyugal. Entonces el registro, ¿qué hace? Le rechaza la inscripción y le dice, actúa como el inciso 2 del artículo 9. Lo devuelve y le dice, señor escribano, acá falta el asentimiento conyugal. El escribano que dice, no, usted no puede calificar esto, que falte o no el asentimiento conyugal, yo se los estoy contando tipo cuentito, ¿no? Porque es un requisito de fondo, y usted, según el artículo 8, está facultado solamente para examinar las formas extrínsecas. Bueno, todo esto llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones, ¿y qué dijo la Cámara? Que el registro tenía facultades para inmiscuirse en el tema de fondo, por lo tanto, estaba bien hecha la observación y debía cumplirse con la observación efectuada, de la redundancia, efectuada por el registro. ¿Ven? Entonces, desde 1977, si nosotros los escribamos, instrumentamos una escritura translativa de dominio, por ejemplo, donde el disponente es casado y se requiere el asentimiento conyugal, el registro observa si nosotros la mandamos sin la firma de él o la cónyuge no disponer. ¿Se entendió esto? O sea, lo que les doy este ejemplo para que sepan que este principio del examen solo de las formas extrínsecas en realidad se desdibuja.
Bien. Principio de legalidad. Principio de matriculación. Bueno. Doctora, una consulta. Sí. Se exige el asentimiento conyugal cuando hay desapoderamiento, cuando yo quiero vender algo. Pero cuando yo quiero comprar, por el mismo sistema, vamos de a ver. escritura. El asentimiento conyugal se exige cuando hay disposición, no desapoderamiento. Sí. Disposición. Sí. No es solo disposición, gravamen también. Cuando vamos a constituir un derecho real de hipoteca sobre un inmueble que es ganancial, el cónyuge no titular, se los estoy dando así, no les voy a explicar mucho más. Porque hay casos en que sí, casos en que no. Pero cuando se requiere el asentimiento conyugal, todo acto que implique disposición o gravámenes de inmuebles de una persona que es casada. Si el bien es propio, tendrá que venir el cónyuge y ratificar que el carácter de propio. Ponemos, no se requiere el asentimiento conyugal porque este inmueble es propio. Pero desde el 2015 esta sola declaración no es suficiente. Debe venir el cónyuge y ratificar que lo que está diciendo el cónyuge disponente es verdad. Bueno, ahora sí. Obviamente cuando yo adquiero, cuando adquiere un sujeto casado, salvo que haya reinversión de bienes propios, esta adquisición va a engrosar el acervo patrimonial. Y obviamente que siempre que estén casados ahora bajo el régimen de ganancialidad, ¿no? Que no hayan hecho opción por el régimen de separación de bienes. Entonces, si yo estoy sumando al patrimonio ganancial un inmueble, ¿voy a requerir el asentimiento de un cónyuge no disponente? Te lo pregunto. ¿Qué te parece? No, porque, o sea, la pregunta venía desde el mismo lugar de garantía. Porque por ahí yo tranquilamente puedo decir que soy soltero. Bueno, es que en realidad, a ver, de nuevo, vamos de nuevo. Ahora te hablo como escribano. La declaración del Estado, la manifestación del Estado civil es una manifestación del compareciente. Si a mí vos venís y me decís que sos soltero, yo no voy a hacer una investigación por todos los registros civiles para ver si hay una partida de casamiento, de matrimonio. Es una declaración del compareciente. Ahora, si vos decís que sos soltero y vendés un inmueble que es la sede de tu hogar, es tu vivienda, ¿no? Pero vos decís que sos soltero, esa escritura se firma, compra la ceramidesa X, se inscribe y va a figurar en el registro a nombre de X. Con todo lo que... Y dentro de 3 meses tu cónyuge va a un abogado y le dice, mi marido, que por supuesto estamos separados, se me ocurre, mi marido vendió nuestra vivienda y yo no firmé, y ni siquiera me enteré. Si vos sos el abogado de esta señora, ¿qué le vas a decir? Sabiendo desde hace 10 minutos cuál es la función de la inscripción registral. Tenemos un documento que nació con un vicio. ¿Le falta qué? Le falta un requisito de fondo. Bueno, si vos sos el abogado de la señora, ¿qué le vas a decir? Uy, pero ya vendió, ya está inscripta, no podemos hacer nada. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué harían? ¿Se la sacan de encima a la señora? Voy a pedir la nulidad del documento que autoriza la transmisión del dominio. No sé si la nulidad o nulidad, bueno, eso no importa, pero hay posibilidades. Señora, ustedes les tienen que decir, mire, que esté inscrita, que haya vendido, esta escritura nació con esta transmisión, tiene un vicio. Se inscribió, pero no se subsanó este vicio. Ergo, tenemos posibilidad de atacar esta escritura, ¿sí o no? Después vemos qué acción. Eso yo no lo voy a enroscar ahora con eso, pero lo que sí, no sé si está contestada tu pregunta. Sí. Nos fuimos a cualquier lado, me parece. No, era puntualmente eso. O sea, que todos los actos dispositivos están sujetos
al asentimiento conyugal. Y cuando se requiere este asentimiento conyugal, el registrador va a poder calificar, no obstante que estamos frente a un requisito que no es una forma extrínseca, sino que es una forma intrínseca. Hablamos de un requisito de fondo, que a primera vista quedaría fuera de la facultad calificadora del registrador, pero, como se les dije, es contexto en la jurisprudencia, a partir fundamentalmente de este fallo de 1977, cuando les hablo de que el registrador está habilitado para rechazar ese documento y decir al escribano, señor escribano, devuélvame la escritura con la firma de él o la cónyuge no disponente. Quiero el asentimiento. Bien. ¿Dónde estábamos? En matriculación. Esto es importante. Nuestro sistema registral es un sistema de folio real, que se organiza en base al folio real. ¿Qué es esto? Se lo leo, miren. Artículos 10 y siguientes. Los inmuebles respecto de los cuales deban inscribirse o anotarse documentos serán previamente matriculados. No se los leo todos. La matriculación se efectuará, artículo 11, destinado a cada inmueble un folio especial con las características del ordenamiento que servirá, bla, bla, bla. Bueno, esto se lo voy a contar. ¿Cómo está organizado el registro? Con este sistema de folio real. ¿Qué es el folio real? Es justamente un folio que se le da a cada, que se le otorga a cada inmueble. En ese folio, que prácticamente, la forma práctica es una cartulina así grande, una ficha amarilla se le llama en la jerga notarial, cuando se matricula, porque, a ver, les explico, este sistema de folio real rige a partir de 1968. Antes del 68, el sistema registral era de folio protocolizado. Esto les va a servir para cuando ustedes ejerzan. ¿Qué significa folio protocolizado? Que no había una ficha para cada inmueble, sino que en el registro se inscribían en unos, o sea, cada documento que llegaba a inscribirse iba a formar parte, era a través de un folio que se ordenaba en forma cronológica y después se protocolizaban, es decir, se hacían libros. Entonces, supóngase, el 1 de enero de 1958 se vendía un inmueble, se transmitía un derecho real sobre un inmueble X en, no sé, en Villa Gesell. Entonces llegaba al registro de la propiedad, el gestor, con la minuta de inscripción, y el registrador le ponía un número. La primera del año 1958. El que seguía era una compraventa de un inmueble de Miramar. Entonces, el registrador anotaba. Inscripción 2 de 1958. La tercera era, no sé, una hipoteca de Dolores. 3, inscripción 3 de 1958. Y así sucesivamente. Con todas estas inscripciones se formaba un libro. Eso se llamaba folio protocolizado. Si esta inscripción 1 de 1958, supónganse que 2 años después el señor vendía, en el 60, cuando llegaba al registro de la propiedad, llegaría en, no sé, el 1 de diciembre de 1960, sería la inscripción 5.900 del 1960. Entonces, cada acto dispositivo sobre ese inmueble tenía un número y una fecha distinta. Es decir, que para rastrear toda la vida de ese inmueble, teníamos que saber ir para atrás buscando cada una de las inscripciones. Esto se simplificó y ahora tenemos el folio real, que es una ficha donde se van a inscribir o anotar toda la historia jurídica de ese inmueble. En ese folio
que va a tener un número porque el inmueble se matricula, entonces cuando ustedes busquen los inmuebles los van a buscar por el número de matrícula. Si ustedes, la casa donde están o alquilan o viven o de sus papás, tiene un número de inscripción en el registro de la propiedad, está matriculada bajo un número determinado, el número 20.500, 102.000, etc. Entonces, para saber la titularidad, para acceder a esta publicidad registral, yo tengo que saber ese número de matrícula, ¿sí? Porque en este folio va a figurar el número de matrícula, la descripción del inmueble y quiénes son todas las vicisitudes. Este folio tiene como columnas, en la primera figura el rubro titularidad, en el segundo gravamen, en el tercero cancelación y en el cuarto certificados. Entonces, cuando yo quiera saber si ese inmueble es de Juan Pérez o no, y si este inmueble está embargado, voy a pedir al registro de la propiedad a través de un informe, con ese número de matrícula, el registrador va a buscar esa ficha, y cuando ustedes, no tengo ninguno, y cuando a ustedes les llegue, le va a llegar ese informe con la foto de la ficha amarilla donde ustedes van a ver quién es el titular, si se vendió, cuándo compró, toda la historia. Es como, si yo siempre les digo, que es como, para que se hagan una idea, ¿vieron cuando ustedes van al médico y les pregunta al médico nombre y apellido, y la secretaria se da vuelta y saca una fichita, y en la fichita figura cuándo vinieron, qué les dio el médico? Bueno, esto es lo mismo. En ese folio protocolizado va a figurar toda la historia jurídica. ¿Quién lo compró? ¿Cuándo lo vendió? ¿Si se hipotecó? ¿Si se canceló la hipoteca? ¿Si hay algún embargo? ¿Si el embargo está vencido? ¿Les queda claro esto? Bueno, esto es importante para que después veamos cómo funciona el principio de prioridad. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Bien. El principio siguiente, bueno, no les voy a decir, porque después del artículo 12 nos va a decir qué es lo que tiene que contar. Todo esto que yo les conté, lean los artículos 12 y 13 y van a fijarlo, todo este cuentito que yo les acabo de hacer, en forma coloquial. El principio de tracto sucesivo es el que está regulado en el artículo 14, 15 y 16. ¿Sí? Tracto sucesivo, ¿qué significa? Que debe haber un perfecto encadenamiento entre las distintas inscripciones. Se los voy a leer. Oh, Dios. Los asientos llevarán un estricto orden cronológico. Fíjense, matriculado un inmueble se van a anotar las transmisiones de dominio, las hipotecas, las cancelaciones, los certificados, bueno, un estricto orden cronológico que impida intercalaciones. ¿Qué quiere decir esto? Se los voy a explicar también en forma más simple. Vieron que yo les dije que en este folio real hay una columna que se denomina titularidad, donde van a volcarse quién es el titular dominial de ese inmueble. Y debe haber entre cada acto un perfecto encadenamiento. Es decir, que si A es el titular de dominio, el único que va a tener posibilidad de disponer de ese inmueble va a ser A. Si A vende el inmueble, se va a registrar en esta columnita que A le vendió a B. Solamente el único que está legitimado para disponer va a ser el titular registral. Y debe haber un perfecto encadenamiento. A le vende a B, si figura B, el único habilitado para vender, para grabar, para enajenar, va a ser B.
¿Qué quiere decir esto? Que me lo dice acá después el artículo. Si llega al registro una escritura en la que el que dispone es distinto a quien figura como titular registral, no estamos respetando el tracto. Cuando yo hablo de tracto, hablo de, este término tracto implica encadenamiento, ¿se entiende? ¿Seguro? Entonces, les leo. No se registrará un documento en el que aparezca como titular del derecho una persona distinta de la que figure en la inscripción precedente. Si yo soy registradora y llega un documento donde Juan hipoteca tal inmueble, voy a inscribirlo, agarro el folio real correspondiente a ese inmueble y veo que el titular de dominio no es Juan, no lo voy a inscribir, porque no se puede inscribir, a registrar un documento en el cual quien firma como disponente sea una persona distinta a la que figura en la inscripción registral. ¿Se entendió? Este es el principio de tracto sucesivo. ¿Sí? Este es el principio de tracto sucesivo. De los asientos existentes en cada folio deberá resultar el perfecto encadenamiento del titular de dominio y de los demás derechos registrados, así como la correlación entre las inscripciones y modificaciones. Si tengo que A es el titular de dominio y el único que va a poder constituir un usufructo, grabar con hipoteca, constituir una habitación va a ser A. No B, no C, no la cónyuge de A, solo A. Y si son A y B, serán A y B. ¿Se entiende? Bien, este es el principio de tracto sucesivo. Ahora bien, supónganse ustedes que A se muere, fallece. Si nosotros tenemos un artículo que dice que el único que puede firmar una escritura de compraventa, de donación, de constitución de hipoteca, es A, que es el titular registral, no se va a poder firmar ninguna otra escritura. ¿O sí? Con la declaratoria de heredero, porque los sucesores no siguen el patrimonio del heredero. Ahí está, exactamente. Entonces, tenemos un principio que es el de tracto sucesivo. Y vamos a tener otro artículo que se adecua a la realidad jurídica y real, la real realidad, que nos dice que cuando no pueda firmar el titular registral, van a poder hacerlo, va a poder ese tracto ser abreviado. ¿Qué significa tracto abreviado? Fíjense que lo establece el artículo 16. No será necesaria la previa inscripción o anotación a los efectos de la continuidad del tracto en estos casos, cuando el documento sea otorgado por los jueces, los herederos declarados o sus representantes en cumplimiento de contratos u obligaciones contraídas en vida por el causante. ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a explicar inciso por inciso. Si A es el titular de dominio, firma y decide vender, y antes de firmar la escritura de venta, firma un boleto de compraventa, ¿sí? Donde le entregaron la mitad del precio, la escritura se va a hacer dentro de un mes, el señor sale a la calle, lo pisa un auto y fallece, los que van a otorgar la escritura van a ser los herederos, ¿sí? Porque fíjense que es en cumplimiento de contratos, obligaciones contraídas en vida por el causante. Este es el caso del inciso A. ¿Se entiende? ¿Por qué van a poder firmar los herederos de A, perdón? Porque justamente es un contrato que comenzó en vida por el titular registrado. Entonces, yo al registrador, como el registrador no sabe esta situación, tengo que contarle que A se murió y que lo heredaron B y C. ¿Cómo se lo cuento? A través de la declaratoria. Entonces, primero tendríamos que nosotros
Se hace la sucesión y mandar a inscribir la declaratoria. Entonces, que quedara que A se murió y ahora los dueños de esto son B y C, que son sus herederos. ¿Sí? Pues una vez que estuviera inscrito en el registro, recién B y C podrían firmar la escritura de venta. ¿Esto qué implica? Tiempo. Supónganse, boleto de compra-venta hoy, la escritura dentro de un mes, el señor se muere. Entonces, la sucesión ya no se va a poder firmar la escritura en un mes. Va a haber que esperar a que se haga la sucesión. 6 meses de sucesión, declarados herederos B y C. ¿Sí? 6 meses. Entonces, si yo no tuviera la posibilidad de que me establece este inciso A del artículo 16, tendría que mandar primero a inscribir la declaratoria. Vaya al registro. 2 meses más. Inscribimos la declaratoria. Entonces, recién ahí, cuando B y C figuren como titulares de dominio, van a poder firmar la escritura. ¿Se entiende esto? Entonces, para evitar, esto es economía temporaria y registral, se hace todo junto, se abrevia el tracto. Entonces, ¿cómo se instrumenta? Vienen a firmar la escritura a este comprador pobre que está esperando, hace 5 meses, vienen los herederos de A. Entonces yo le digo, cuento en la escritura, que van a firmar B y C porque son herederos del titular de dominio. ¿Cómo son herederos? Por tal declaratoria. Y entonces ven. Entonces, de esta escritura, yo mando a inscribir tanto de la declaratoria como la venta. ¿Se entiende? Entonces, el registrador se entera en el mismo momento que no va a firmar, que la firma, a ver, llega la escritura como vendedores B y C. Entonces, si yo soy registrador y miro, digo, no, esto no puede ser porque acá el titular es A. Pero sigo leyendo la escritura y dice, no, B y C firman esto porque son los herederos de A. ¿Se entiende? Entonces, en el mismo instrumento se manda a inscribir la declaratoria de herederos y la venta. Por eso se abrevia el tracto. Desde lo sustantivo sigue siendo el tracto, porque en realidad A le heredaron B y le heredaron B y B y C venden, ¿sí? Por eso es abreviado. B y C no son X o un tercero que no tiene nada que ver con el titular registrado. ¿Se entendió esto? Ese es el primer caso. El segundo caso, el segundo inciso, es más o menos lo mismo, pero el boleto de compraventa, en vez de firmarlo el causante y quedar pendiente la escritura, directamente lo firman los herederos. ¿Sí? Entonces, hay un señor que falleció, lo heredan los hijos, y los hijos deciden ellos vender el inmueble del papá. Entonces, habla de declaratoria de herederos y venta. Entonces, no será necesaria la previa inscripción. A ver, ¿a qué se refiere la previa inscripción? A esto, a la declaratoria. No necesito primero escribir la declaratoria y después que vendan. Se puede escribir todo junto. Cuando los herederos declarados transmitan o cedieran bienes hereditarios. El tercero es cuando sea consecuencia de actos relativos a la partición. Bueno, más o menos son los mismos casos. Y el cuarto es cuando hablamos de escrituras simultáneas. ¿Cuándo hay escrituras simultáneas? Escrituras simultáneas se dan cuando, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes compró un inmueble con crédito de banco, ¿no? Pero cuando el banco les da un préstamo, supónganse que el inmueble sale $100.000, yo tengo 20 y el banco me presta 80. Entonces, el señor me vende, yo le pago los 100, y en el mismo, ¿por qué? 20 míos y 80 que me da el banco, y en el mismo momento le garantizo al banco que le voy a pagar grabando con derecho real de hipoteca este inmueble que estoy comprando. ¿Sí? ¿Se figura la operatoria como es? Bien. Fíjense, para el registro, el titular de dominio es el señor que me vende. Yo estoy comprando en este momento, el registro no se enteró
O sea, que yo no podría hipotecar. Si no tuviera este artículo 14, tendría primero que comprar, hacer la escritura de compra, mandarla a inscribir, y cuando yo figurara como titular de dominio, recién hipotecar. ¿A ustedes les parece que algún banco me daría $80.000 y me diría, bueno, no, escriban esta escritura y después, cuando venga inscripta, hipotecamos? Bueno, para evitar esto, entonces, se pueden hacer esta escritura simultánea de compra y simultáneamente hipoteco. ¿Entendieron esto? Bueno, yo creo que, no sé hasta qué hora tenemos clase, porque lo que me queda es bastante largo, y yo voy a ver si la semana que viene, que vamos a ver esto de hipoteca, no sé, si hacerles un PowerPoint para que entiendan. Nos queda el principio de retroprioridad o publicidad, retroprioridad, para lo cual tenemos que ver el funcionamiento de los certificados y un esquemita. Así que voy a ver si se los hago en un PowerPoint y se los paso, o consigo un folio real para explicarles gráficamente y se den cuenta, si no se nos va a complicar así vía Zoom. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Es complicado esto? No. ¿O es muy aburrido o es como no? Porque Una consulta. ¿Sí? Oye, perdón. Con el ejemplo que dio de que los hijos que heredan al padre que murió venden la casa con un boleto de compra y venta, ¿no lo podrían hacer igual por escritura? ¿Se estaría configurando un justo título? No. El ejemplo que yo te di es porque para el título, a ver, para la constitución de transmisión de un derecho real sobre inmueble, el título es una escritura. Es escritura. Y el señor vende. Yo te dije boleto de compra, porque generalmente en la práctica se hace un boleto hasta que pidamos los certificados, tengamos todo listo y vamos a la escritura. Si vende el señor, y no ponele que me firmara un boleto, el señor vende en $80.000, bueno, no sé, suponte que no firmara un boleto, que firmara una seña, y en vez de le dan $1.000. Lo importante acá, el ejemplo que yo te quise dar es este. Mira, el inciso dice, cuando el documento sea otorgado por jueces herederos en cumplimiento de contratos o obligaciones contraídas en vida por el causante. Puse el ejemplo del boleto, pero perfectamente no puede no haber habido boleto. Puede haberse comprometido el señor a venderle. La obligación está asumida por el que se murió, por el titular registral, que es el que falleció. La van a cumplir los herederos. Para cumplir esa obligación que contrajo su papá, que es la firma de la escritura, porque la transmisión de dominio de un inmueble se efectúa, el título de la escritura pública, vamos a tener que tener la declaratoria para los legitimados. ¿Se entiende? Entonces, el ejemplo del boleto es meramente un ejemplo. Puede no haber habido. Lo fundamental es que la obligación haya estado asumida por el señor que ya no puede firmar. Por el titular de dominio que ya, vamos a hablar más claro, por el titular de dominio que ya no puede firmar porque se murió. Entonces ahora deben cumplir esa obligación los herederos, haya boleto o no. Si firmó la escritura antes de morirse, ya está. Ya está, no hay obligación. Ya los titulares de dominio va a ser el que le compró. El tema es cuando entre el interregno, entre que asumió la obligación y tiene que otorgar la escritura, se murió. Y no tenemos más al titular registral. Entonces, al no tener más al titular registral, tenemos que hacer algo. Bueno, el comprador dice, yo quiero la escritura. ¿Quién me la va a firmar? Bueno, si no me la puede firmar el que contrajo la obligación, ponele que no se haya firmado boleto de compraventa y el señor le pagó todo. No pasa esto, pero suponte. Bueno, esto yo le vendo mi casa por $100.000. Bueno, yo le doy los $100.000. La escritura la hacemos dentro de un mes. No se preocupe. Y el señor, no sé, se murió de un infarto. Y ahora
Yo como compradora, por más posesión que tenga, quiero el título, voy a tener que esperar la declaratoria de herederos y que a mí, y ese señor que no puede firmar, no, será reemplazado por sus sucesores universales, los hijos, por ejemplo. ¿Se entendió? Ese es uno de los casos. El otro caso es que en realidad el señor se murió sin ni siquiera tener intención de vender la casa, pero la intención le surge a los herederos. Bueno, nosotros nos vamos a vender la casa, la vendemos nosotros. Las obligaciones, los casos son sustancialmente iguales. Está puesta, hay una enumeración de incisos, pero en realidad estos tres incisos, el A y el B, tienen que ver con un inmueble que entra en sucesión y que ya no puede, el titular de dominio se murió. Entonces no me firma el titular, me va a tener que firmar sus herederos. Entonces yo no necesito primero inscribir la declaratoria y una vez que esté inscrita, que esto me lleva tiempo, recién ahí estar legitimados los herederos para escriturar. Para vender, perdón, para disponer. Y se hace todo junto. Bueno, seguimos la semana que viene con retroprioridad y vemos un poco de hipotecas, algo que ustedes quieran ver otra cosa. Que tenemos que ver usufructo, hipoteca y derechos reales sobre cosas ajenas. Cualquier cosa me dicen. Bueno, nos vemos entonces. Gracias, profe. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Adiós. A ver si salgo de acá. ¿Cómo? Ahí.